La charla de hoy trata sobre la revolución digital, Farmacia 2.0, pero veréis que no es 2.0, que va incluso más allá. La verdad es que hace unos años era esto lo que se veía. Sin embargo, hemos empezado a andar. ¿Qué es digitalización? Bueno, pues digitalización, hay varias acepciones. Digitalización supone la acción o efecto de digitalizar, o sea, registrar datos de forma digital. Ahí tiene varias acepciones, pero la que nos interesa es la del ámbito laboral, que es habilitar, mejorar o evolucionar los procesos aprovechando las tecnologías digitales. Entonces hemos visto que digitalización pues es algo más que un cable, sino que es incorporarlo a nuestro día a día, ¿no? Si lo trasladamos a mí me gusta hacer símiles, si lo trasladamos a comunicaciones, pues hace un par de siglos la comunicación que había era esta, o hombres a caballo. Y bueno, pues fue mejorando, llegó el teléfono y se empezó a conocer el cuerpo humano, la bioquímica, los sistemas, salieron los antibióticos, antineoplásicos, antihipertensivos, la insulina. Fue a la era de la psicofarmacología, al principio o la mitad del siglo pasado. Y el farmacéutico especialista, que yo antes le llamo el 0.1, pues se dedicaba a funciones de adquisición, conservación, formulación magistral, revisión de botiquines. Y no hacía más. Sí que es verdad que, bueno, estos años 60, 70, 80 del siglo pasado, la industria farmacéutica pues asume progresivamente la producción de fármacos, estandariza dosis de formas farmacéuticas y facilita que nos vayamos incorporando a otras funciones. Es la era del principio de ensayos clínicos. Y aquí empieza realmente el farmacéutico 1.0. Estamos en el año 1995, las empresas se preocupan por tener una página web, todas tienen una web. Bueno, aquí podemos ver algunos modelos de webs de aquellos años, de hace ya 25 años, la CNN, la web de Bayer, incluso la web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que bueno, fue cambiando, la de Google, he puesto esta, también la de la sociedad, que fue cambiando y mejorando con el tiempo. La de Google, esta es de hoy, no ha cambiado nada, es muy simple, y esta, por ejemplo, es de hoy, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pues ha cambiado radicalmente. Fue mejorando. Es el tiempo de la aparición de los primeros móviles, también fueron mejorando, y bueno, al final estas empresas que se preocupaban por tener una web, se preocupaban por mejorar los procesos y el acceso a su web. Lo que contaba era que se accediera a su web. Y aquí empezó la función de farmacéutico especialista 1.0, que ya empezamos con funciones como farmacocinética clínica, protocolización terapéutica, seguimiento del uso de fármacos, farmacovigilancia, participación en ensayos clínicos, y poco a poco fuimos entrando en el farmacéutico 2.0. Hablamos de los años 2005, lo importante ya no son solo las empresas, son las personas, y la adquisición por parte de todos de un teléfono móvil. Y bueno, les importa a las empresas la reputación y la participación en las decisiones y en las opiniones que se pueden generar a través de estas empresas. Poco a poco fuimos adquiriendo móviles mejores, y, como decía, lo que importaba era esta reputación. Entonces son empresas como Booking, YouTube, Google, TripAdvisor, Amazon, que se basan en la opinión colectiva para ir mejorando sus procesos y mejorando su volumen de negocio. Empezamos a algo que era impensable, era tener todos estos dispositivos en un único dispositivo, y bueno, al final también cambió en las funciones del farmacéutico especialista. Hablo de farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, en hospital, fundamentalmente, con el cuarto año de formación, nuestro cuarto año de formación, con actividades en las unidades clínicas, con actividades en el hospital de día, con la integración de sistemas de información. Fuimos avanzando y ya estamos en el farmacéutico especialista, que yo llamo 3.0. En años a partir del 2015, ya lo que importa son las cosas, no solo no las empresas, las personas como antes, sino que importan las cosas y los sensores que tienen las cosas, ¿vale? Porque ahora lo que se trata es recoger datos y la transparencia. O sea, flujo de datos entre todos los dispositivos, flujo de datos que al final nos van a dar algo que luego veremos. Son el desarrollo de empresas tipo Uber, el desarrollo de las redes sociales a partir de 2013-2014, el desarrollo de WhatsApp, por supuesto el desarrollo tecnológico de un teléfono como fue el iPhone.
Y bueno, pues al final toda la integración de las redes sociales en nuestro día a día y en la pirámide de Maslow, con necesidades fisiológicas, ¿no? Como tener móvil o cobertura, de seguridad como LinkedIn o empresas seguras, o desarrollo social como Facebook, Twitter, de autoestima con el uso de Instagram, o la autorrealización, bueno, con los likes y con todos estos que gustan tener. Mejoran los móviles, este ya es el iPhone 12, y esto es, para que veáis, es lo que ocurre en 60 segundos en Internet. En 60 segundos en Internet, en un minuto, se desarrollan todos estos eventos, ¿no? Estamos hablando de 194.000 personas que están haciendo un Twitter o dándole retuiteando o dándole un me gusta a un Twitter. O en el caso de Netflix, por ejemplo, 764.000 horas de visionado en un solo segundo, sumando el tiempo de todos los usuarios de Netflix. Y bueno, ¿qué buscamos en el 2015 a partir de entonces? En lo que sería el farmacéutico especialista 3.0, resultados en salud, el riesgo compartido de utilización de medicamentos que si funciona lo paga el sistema público o el sistema sanitario y si no lo pagaría la empresa, Real World Data, Big Data y la EGED. Para que veáis cómo ha cambiado el uso de Internet instalado en los diferentes dispositivos a lo largo de los años. Esta diapositiva tiene un par de años. Como veis, al principio todo lo que se vendía eran computadoras y ordenadores personales. El campo de los smartphones ha ido creciendo, el campo de las tabletas también, pero quiero que miréis el incremento tan importante que tiene el Internet de las cosas. Los Smart TV también, o los wearables también, pero sobre todo el Internet de las cosas. Que hace que, bueno, al final todo esté conectado. Está conectado incluso la ropa, está conectado los televisores, los coches, los electrodomésticos. Es la era del Internet de las cosas. Esto, por ejemplo, es una fotografía de Google Maps, que es lo que hace. Cuando vemos en un Google Maps, miramos para ir de un sitio a otro y vemos las rayas rojas y verdes o amarillas. Estas rayas rojas, verdes y amarillas las dan la interconexión de todos los smartphones que llaman los usuarios y dan idea de lo fluido o no que es el tráfico. Esto que parece que nosotros autorizamos a que reciba esa información de nuestros dispositivos cuando aceptamos el utilizar estas aplicaciones. Por ejemplo, entre las cosas, yo puedo ver el estado de carga de mi coche o puedo encender las diferentes luces desde mi casa, desde cualquier parte del mundo, con una aplicación. Todo está conectado. Y también influye en la telemedicina, que yo he llamado tele-XXX porque no solo es telemedicina, sino que hay muchas más acepciones. Era impensable hasta hace unos años que todos estos libros pues estuvieran en un móvil o simplemente ni siquiera en un móvil, con acceso a Internet y poder bajar la información casi al instante, ¿no? Y fue el desarrollo, o ha sido el desarrollo, de lo que se llama la MGL, la sanidad móvil. Para que veáis cómo evolucionará la inversión en esta MGL, en esta salud móvil. Esto es un dato de este año. Veis que los billones de dólares americanos son miles de millones, porque en España los billones son millones de millones. ¿Cómo va a ir incrementando la inversión a lo largo del tiempo de los años? Pues vemos que se ha multiplicado por 20. Desde 2016 a 2025 son 10 años, se ha multiplicado por 20 la inversión en tecnología móvil. Y también un manifiesto que hicieron Vodafone junto con la Organización Mundial de la Salud, establecieron cuáles son las líneas o cuáles eran las líneas que iban a hacer que mejorara la MGL a lo largo de los años. Con 7 tipos de aproximación a los pacientes. El primero era educación y sensibilización, pues que es
algo muy simple, que era mandar SMS a diferentes tipos de pacientes según lo que le interesara al proveedor de salud. Esto se hace, además es un sistema muy barato, es un sistema discreto, permite que el paciente no respetar la intimidad del paciente y la confidencialidad, y llega prácticamente a todos los sitios que pudiera hacer falta. Por ejemplo, es una noticia reciente, un SMS acelera el diagnóstico de la desnutrición infantil en zonas remotas, ¿vale? Pero tiene un problema, que es que es unidireccional, o sea, solo permite la información en un sentido. Otra línea de ayuda que también comentaba la OMS junto con Vodafone era simplemente una llamada de teléfono. Llamada de teléfono que se ha visto que no ha sido útil ahora con la pandemia, porque los teléfonos no permiten la agilidad que permiten otros sistemas de comunicación. Otra línea dentro de estas que establecieron la OMS es el apoyo al diagnóstico y el tratamiento. Permite a distancia poder un facultativo sin experiencia o alguien sin experiencia poder evaluar a un paciente sin que esté presente el facultativo especialista. Digamos que da un soporte de conocimiento a distancia, incluso por WhatsApp. Y eso también lo hemos utilizado mucho ahora en momentos de la pandemia. La cuarta línea es la comunicación y información de los trabajadores de la salud. Esta cuarta línea de comunicación e información de trabajadores de la salud, esta sí que ha sido utilizada de manera exponencial ahora en pandemia, con múltiples webinars. Aquí tenemos uno justo de la semana pasada, que permiten desde casa poder asistir a diferentes webinars, poder aprender, poder conectarte con cualquier parte del mundo simplemente con que te faciliten el acceso. Entonces permite a profesionales que están muy lejos poder beneficiarte de los conocimientos o de la forma diferente de actuar, de tal manera que te permite aprender con este sistema remoto. De otra forma, pues tendríamos que asistir a donde está el profesional o hacer que el profesional viniera a darnos la charla cerca. Esto que es fácil, que es sencillo, que bueno, la verdad es que tiene un beneficio muy importante, pues también tiene sus desventajas. Yo el jueves yo tengo una agenda en la que los residentes de farmacia me ponen para todo el servicio los webinars que hay disponibles esa tarde. Entonces el jueves teníamos 7 webinars diferentes. Entonces hace que, bueno, pues que si no hay un buen uso o una buena selección, pues lleguemos al agotamiento de incluso la infoxicación, incluso a la muerte por webinar, que es lo que nos hemos decidido llamar al exceso de webinars que se tienen en horas que deberían de ser de ocio, con lo cual al final sí que hay que balancear los webinars que se tienen con el ocio que debes de tener para una higiene mental adecuada. La quinta línea es vigilancia y recuperación de datos y seguimiento. Tenía un ejemplo del ébola, que sí que se utilizaron mediante técnicas de mHealth para el control del ébola, pero bueno, la verdad es que este ejemplo es mucho más reciente. Todavía no funciona al 100% en España, pero funcionará en breve, que es una aplicación que se llama Radar COVID, que se instala en el dispositivo y funciona con Bluetooth. Entonces, siempre que estás cerca de alguien, va recopilando información de los diferentes dispositivos de los que has estado cerca, y si en algún momento diera una de esas personas positivo, te avisarían de que has estado cerca de un positivo por COVID y que deberías de tener cuidado. Entonces, por ejemplo, aquí la alerta que era de exposición baja, pero bueno, podría ser exposición alta. Esto, lo digo todavía no funciona porque lo tiene que activar, tiene que activar el código de positividad, lo tiene que activar el sistema sanitario, y todavía no funciona en todas las regiones. Hay algunas que ya están funcionando, bueno, pero que se espera que funcione en pocos días o semanas. La sexta línea que estableció la OMS junto con Vodafone es la monitorización remota. Esta también se ha puesto muy de moda ahora en la pandemia. Por ejemplo, los Patient Report Outcomes. Los datos relativos a la condición del paciente son obtenidos directamente por el paciente y pueden ser establecidos, tanto en pandemia incluso fuera de pandemia. El paciente reporta los datos mediante su sistema móvil.
fácilmente, de tal manera que podemos obtener este Patient Report Outcomes de su estado de salud y para ver si le funciona la medicación, etc. Como decía, también ha sido muy útil en la pandemia, con aplicaciones que ha podido seguir a distancia del paciente o incluso con la telefarmacia o con la telemedicina, teleasistencia en definitiva. Esto, por ejemplo, es un manifiesto que hizo un posicionamiento que hizo nuestra Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que ella hablaba de telefarmacia, pero bueno, yo le llamo teleasistencia porque no solo es farmacia, es también teleconsulta, telemedicina y lo que yo llamo tele-XXX, porque todo lo que es remoto y que sea beneficioso para el paciente pues tiene cabida en este tipo de aproximación. Este es el documento. Y la telefarmacia, por definición, es la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de tecnologías de la información y de comunicación. Esta pandemia lo que ha hecho es que se desarrollaran de manera muy importante y ahora las tengamos como muy establecidas. Desde abril del año pasado, por ejemplo, a nivel de consulta personal, el paciente se le ha atendido con telefarmacia, se le ha llamado por teléfono, incluso se le ha facilitado la dispensación de la medicación a su casa. O sea, no ha tenido ni siquiera que venir a recoger la medicación. Nosotros la dispensamos en el hospital, no tiene que venir a recoger la medicación al hospital. Y esto ha sido gracias, por desgracia, por la pandemia. Y la séptima línea de trabajo, quizás es la más moderna, es la recopilación de datos a distancia, pero casi inconscientemente. Es un poco la forma de unir el Internet de las cosas con los dispositivos wearables que llevamos encima todo el mundo. Esto es un dispositivo para tomar la tensión, permite recopilar datos del paciente y que el cardiólogo tenga acceso. Yo, por ejemplo, puedo tomar tensión y puedo facilitar a mi cardiólogo acceso a datos de tensión. Entonces me puede valorar y saber dónde está. Seguimiento remoto del paciente. O que era la posibilidad de saber la glucemia que tiene un paciente con una tira reactiva, un dispositivo que estuvo como piloto hace un tiempo, pero que ya ha sido ampliamente superado porque estos son dispositivos que ahora ya se están utilizando en todos los pacientes candidatos a ser utilizados aquí en España, como son los monitores continuos de glucosa. Es un implante a nivel de piel y van midiendo constantemente la glucosa esto es un dispositivo externo, pero bueno, también lo hace con una aplicación móvil. Lo que llevan es un Bluetooth. O, por ejemplo, este peso, esta balanza que te permite monitorizar no solo el peso, sino el índice de masa corporal, la frecuencia cardíaca y el índice de onda cardíaca para ver la salud cardiovascular. Igualmente, tiene la posibilidad de compartirlo con el cardiólogo. Y, por supuesto, los smartwatch. He puesto el de Apple Watch, pero bueno, sería cualquiera, ¿no? Que te permite monitorizar la actividad, pero va más allá, incluso el ruido excesivo. Incluso esto es un dispositivo que ya ha quedado obsoleto porque incluso el propio Apple Watch te permite hacer un electrocardiograma o, más recientemente, mirar la saturación de oxígeno, muy útil para, por ejemplo, pacientes asmáticos. Entonces, permite monitorizar, ya falta poco para monitorizar pacientes y ver cómo funciona la medicación, de tal manera que se podrían comprobar cómo ha ido la medicación remotamente. Ahora, por ejemplo, esto es de noticia de la semana pasada, la FDA autorizó una aplicación para Apple Watch para medir las pesadillas, sobre todo en niños o en personas que tienen problemas de pesadillas, ¿no? Entonces, estos wearables pues han venido para quedarse, cada vez con más funciones, y se calcula que la información biomédica disponible se va a duplicar cada 18 o 24 meses durante los próximos años. Así que esto va a ser la revolución en un futuro. O, por ejemplo, recordatorios de medicamentos, diferentes aplicaciones que te permiten mejorar la adherencia porque te recuerdan que te tienes que tomar la medicación. Parece que es fácil acordarse, pero el paciente en el día a día pues se olvida de tomar su medicación y estas aplicaciones la recuerdan. Entonces tenemos que toda esta mHealth, la salud móvil, pues permite interconectar y dar la información
al proveedor de salud, con lo cual la información esta facilita la atención a los pacientes. Los pacientes, al final es eso, van a poder proveer al sistema, a un sistema central y dar información al proveedor de salud sobre cómo tratar o cómo está tratando a sus pacientes. Pero aquí hay bueno, esto es el flujo, hay un registro por los wearables, transmiten datos a un almacenamiento que puede ser un smartwatch y estos lo transmiten al profesional o al sistema sanitario. Pero, como comentaba, este registro y almacenamiento de datos por los pacientes está superado, los wearables son habituales, los smartphones son habituales. Sin embargo, la integración de esos datos con los sistemas sanitarios todavía no. Entonces podemos hablar de early adopter, los pacientes con los wearables y con los dispositivos móviles, y late adopters, perdón, los profesionales de los sistemas sanitarios que todavía no recopilan esa información en sus sistemas. Un chiste, al final todo esto es muy bonito, pero sin embargo el mundo está lleno de móviles, pero lo que quiero decir es que faltan sanitarios o gente que pueda asimilar o reconocer o interpretar esos datos que proveen los pacientes. Pero bueno, estamos lejos todavía, muy lejos. O sea, lo que he contado ahora yo son intenciones, muchas cosas, son algo que tiene que mejorar mucho en el futuro, pero para que veáis que yo opino que todavía estamos muy lejos, porque esto es mi día a día. O sea, estos son el número de programas diferentes que tengo que utilizar cuando trabajo en el hospital. Como veis, no paro de darle clics. ¿Vale? Llevamos como 8 o 9 y sigo, ¿no? Entonces, no hay que rendirse, no estás solo, importas, ¿no? ¿Y qué hay después de todo esto? Pues también el Big Data. Al final, esta información, estos grandes volumen de datos, pues tiene que servir para algo y servirá. Ella se está trabajando en poder recoger esa información, o información que se pueda recoger diferente a esta, pero que también se va a recoger, y iremos a la genómica personal, que es la base de la medicina predictiva. Mirad la diferencia de coste del genoma humano, que costaba en el 2001 pues varios millones de dólares, ahora están por debajo de $1000 secuenciar todo el genoma humano. Y esto va a cambiar radicalmente la terapéutica y el papel de todos los profesionales sanitarios. Entonces, por ejemplo, las aplicaciones de esta genómica pues realizarán modelos predictivos para identificar pacientes de alto riesgo, por ejemplo, en diabetes tipo 1, o clasificación de subtipos de enfermedades para seleccionar tratamientos dirigidos y precisos. Empezamos a hablar de medicina personalizada, proveer mejor información para cribar de candidatos de los test clínicos, de fármacos y tratamientos. Y este Big Data pues nos dirigen hacia la hiperpersonalización. Pero no está exenta esta hiperpersonalización de problemas. Por ejemplo, un exceso brutal de información que hay que saber distinguir una de otra. Y después, un problema muy importante que tampoco hay que olvidar, que es la privacidad del paciente. Y por supuesto, esa atadura que tenemos cada vez más de los sistemas informáticos, de los móviles, de la tecnología. Y aquí empezamos a hablar ya del farmacéutico 4.0, que es el que yo creo que vendrá dentro de poco, después, una vez superados los problemas que tenemos antes. Estamos ya hablando de 2020 y pongo puntos suspensivos porque en principio no se sabe qué va a pasar, aunque yo voy a dar mi opinión. ¿Vale? ¿Qué será lo siguiente? Bueno, por supuesto, el Real World Data, también. Los pacientes que se incluyen en ensayos clínicos son de este tipo, son superpacientes. Y sin embargo, los ensayos clínicos adolecen de ser demasiado pocos pacientes, ser demasiado simples pacientes, ser demasiado adultos jóvenes, ser demasiado estrechos en la indicación que están buscando y ser demasiado breves. Es el gold estándar de un ensayo clínico. Estos son los pacientes nuestros. Esta es la realidad, no son los pacientes de ensayo clínico. Entonces aquí nos va a ayudar el Real World Data. Al final, en la vida, el día a día, tenemos heterogeneidad en la respuesta. En la vida real, una falta de adherencia, las poblaciones son muy distintas en los ensayos clínicos. Hay cuestiones socioeconómicas y al final lo que puede ser interesante es el Real World Data. El Real World Data, que son datos que se utilizan para tomar decisiones sobre medicamentos o procedimientos médicos que se recogen fuera de los ensayos clínicos.
Este Real World Data llevará al Real World Analytics y al Real World Evidence, que es lo que nos va a ser útil para coger información. ¿Y qué beneficios puede tener el Real World Evidence para la salud? Pues, evidentemente, pasar de la efectividad a la eficiencia. La efectividad es lo que tenemos en ensayos clínicos, la eficiencia es lo que se busca en la vida real. Comparar varios medicamentos. Ahora no se comparan medicamentos. Un ensayo clínico es frente a placebo, pero tengo una alternativa que ya está superada. Y muchas veces salen diferentes alternativas, al principio parecidas, pero no se comparan entre ellas, una, porque es caro y porque muchas veces al promotor del ensayo no le interesa. Este Real World Data va a permitir comparar varios medicamentos. Va a poder evaluar a más pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades más raras, que son muy complicados de juntar en un ensayo clínico tradicional. Por ejemplo, pacientes con un tumor agnóstico, un tumor que está basado en un marcador. Entonces se podrán tratar pacientes de diferentes tipos de tumores, no en base al tumor que tienen, sino al agente tumoral que lo origina. Esto está ahora muy de moda, está ya los primeros fármacos en el mercado y esto va a ser una revolución en el futuro, como otras revoluciones que voy a comentar ahora. Hablamos de basket trials, es lo que comentaba antes, pacientes con cáncer de pulmón, cáncer colorectal, de ovario, mieloma múltiple, pero con un biomarcador te permite coger estos pacientes con estos biomarcadores, aunque tengan un tipo de cáncer diferente, y poderlos tratar con un fármaco que se ha diseñado para tratar esa diana, no mirando en el tumor, sino mirando en el origen de este tumor. Esto ya está, ya hay fármacos comercializados, ya está diseñados y están ya comercializados en algunos países. En España no los tenemos, pero sí que es verdad que están esperando precio y reembolso a nivel central. Y también ver ventajas e inconvenientes de los fármacos a largo plazo, que ahora es muy complicado de conocer. Ahora los ensayos clínicos duran 1 año, 2, pero no más. Y con estos fármacos se tratan enfermedades crónicas a muy largo plazo y estos datos en vida real nos van a poder permitir saber qué pasa con estos fármacos en el futuro. Y luego también saber la experiencia del paciente, mejorar la adherencia también, con esto ver por qué no toma los medicamentos, pero no está exento de desventajas. Estas desventajas de Real World Evidence para la salud, pues que las fuentes de datos no son sólidos, no dejan de ser estudios observacionales, solo estudios observacionales, y luego los pacientes son todos muy diferentes, no son pacientes que muy iguales, sino que son muy diferentes unos entre otros, y luego la pérdida de seguimiento por cualquier motivo. Los pacientes dejan el ensayo clínico o el estudio y dejamos de perderlo porque no es un ensayo clínico controlado, sino que es un estudio de recogida de datos observacional. ¿Y qué es lo que viene después? Pues visto la secuenciación del genoma y la genómica, y vamos cada vez más, y ya los tenemos desde hace muchos años, a medicamentos biológicos, que a diferencia de los medicamentos tradicionales, pues se sintetizan a partir de organismos vivos, muchos pasos críticos para la síntesis, mecanismo de acción no bien conocido y que bueno, que van a cambiar radicalmente los tratamientos. Pero bueno, al final no vamos hacia allá, hacia terapias dirigidas, un ejemplo en cáncer con la medicina personalizada, el desarrollo de esta informática, la genómica, la clasificación de los pacientes según su susceptibilidad a la enfermedad o a la respuesta para el tratamiento, ya lo hemos comentado, el diagnóstico molecular del cáncer y la irrupción de nuevas dianas terapéuticas hacen que vayamos cada vez más a no un tratamiento para todos, sino un tratamiento para un único paciente. Esto es de hace 1 año, del 18 de octubre, 1 año y un mes. La inmunología representa un salto cuántico en la terapia contra el cáncer y es verdad. Esto viene todo a raíz de los trabajos que iniciaron 2 premios Nobel de medicina del 2018 y los descubrimientos en la inmunoterapia para el cáncer que han abierto desde hace 4 o 5 años una línea de investigación para tratar estos pacientes. Estamos hablando de fármacos anti-PD1, anti-PDL1, fármacos anti-CTLA4, que ya están en el mercado y que estamos utilizando. Y lo que hace es trabajar en este inmune checkpoint, son inhibidores del
checkpoint inmunológico, de tal manera que los tumores que escapan a esa inmunidad innata que tenemos, estos fármacos permiten que el cuerpo, el organismo, reconozca el tumor como extraño, que es lo que debería de ser, y poder trabajar en la eliminación de este cáncer, con resultados muy prometedores. Ya hay ensayos con 164 anti-PD1, anti-PDL1 en desarrollo, en 50 tipos de fases clínicas, y alrededor de 600 combinaciones anti-PD1 y PDL1 con otros agentes que van a hacer que esto cambie radicalmente el futuro de la oncología en breve. Aquí se ve, por ejemplo, lo que se ha incrementado desde el 95, hasta los 95 años, de 20 años, pues esta gráfica es de hace 5 años, la supervivencia global, que hemos ido creciendo, y cómo ha ido bajando la mortalidad y la incidencia de nuevos tumores. En este caso era tumor de pulmón. Sin embargo, no está exento de problemas éticos. Se habla de que en 40 años en Estados Unidos solo se ha mejorado un 49 o un 68%, es un 19% de beneficio absoluto en el tratamiento de estos tumores, y los nuevas quimioterapias tienen un efecto, la verdad es que es cierto, limitado en la supervivencia de momento, pero mucha mejora, dice, no se sabe si es atribuible a los fármacos o al tipo de tratamiento global del paciente. Pero bueno, eso salió en el British Medical Journal en el 2016, fue un revuelo, y la verdad es que es cierto, no deja de ser un problema que puede ser ético. Y en cuanto a la farmacia hospitalaria, pues bueno, también cambia la preparación con robots automatizados que pueden preparar la quimioterapia sin someter a riesgo al manipulador, o toda la información que tienes disponible remotamente. O en el caso de dispensación también automatizada. Pero hay mucho más, o sea, no hemos llegado al final, ¿no? En el caso de la terapia, estamos ahora en la revolución de la terapia celular, utilizar las propias células humanas modificadas contra los tumores. Ya hay datos con muy buenos éxitos con 2 medicamentos registrados en España, en ciertos tipos de enfermedades hematológicas no incurables. También se está trabajando con virus oncolíticos o con anticuerpos biespecíficos, esta vez no para tumores líquidos, sino para tumores sólidos, o incluso vacunas personalizadas, por ejemplo, para cáncer de próstata. Estos son los medicamentos innovadores de esta terapia celular que han sido evaluados o comercializados en Europa. España aún está por detrás, solo 3 medicamentos han sido aprobados, pero por ejemplo Alemania, tiene más presupuesto que nosotros, pues tienen bastantes más. Esto que ahora es inaccesible será accesible en un futuro. Esto no va a permanecer a los precios que está. Y aquí ya vamos al cuarto punto. Con todo esto ya podemos ir solucionando los puntos suspensivos que dejaba antes, ¿vale? Y nos podemos ir a una reflexión que hace la Sociedad Americana de previsión más allá del 2018 y el plan estratégico. Entonces, recomendaciones para líderes en farmacia hospitalaria. Líderes de farmacia hospitalaria comenta que los farmacéuticos deben ser expertos en medicina de precisión, líderes en entender y aplicar tecnologías emergentes de la nueva secuenciación genómica y terapias dirigidas, y deben de colaborar con los médicos y otros proveedores sobre el riesgo y aportación del real world data, como he estado comentando ahora. Entonces, aquí es donde yo veo el especialista 4.0 del 2025 hacia el 2025 en la atención farmacéutica, en trabajar en optimizar la farmacoterapia individualizada, integración con el equipo, responsabilidades clínicas y evaluación de resultados, equipos multidisciplinares, medicina personalizada y real world data. Porque no hay que olvidar que son medicamentos, estas terapias innovadas que he comentado ahora, tanto la inmunoterapia y las terapias celulares, con lo cual la responsabilidad técnica la tenemos, y la responsabilidad del uso seguro y correcto pues también la tenemos. Pero esto solo es la punta del iceberg, y vamos hacia el 5.0. Mirar los agentes que hay en fase de desarrollo clínico. O sea, estamos hablando de muchísimos terapias que van a estar en el futuro. Mirar esto. Estos son de diferentes tipos de tratamientos innovadores, celulares o no celulares, que están en fases preclínicas, muchos ya en fase 1 o 2,
algunos ya en fase pivotal y les queda poco para ser comercializados. Todos los retos que tenemos, pues es el entrenamiento. Tenemos un papel en el proceso, son costosos, hay que ver los resultados que dan, trabajar en equipo, la preparación sigue siendo nuestra responsabilidad y, por supuesto, la atención farmacéutica. Y esto no está exento de retos. De momento son pocas moléculas, pero presentan problemas éticos porque tienen un coste elevado, necesitan una infraestructura más o menos compleja, requieren una complejidad de estudios, los ensayos clínicos duran años, por eso vamos a ensayos clínicos tipo BASTEL, comentaba antes. Hay problemas regulatorios, problemas científicos y problemas médicos y de atención farmacéutica. Y un poco como conclusión de toda esta mix de charla, desde el farmacéutico 1.0 al casi 5.0, es que, bueno, ante este panorama y dado que es tremendamente complejo lo que se viene encima, por la cantidad de información también que va a suministrar, bueno, hay que sentarse, mirarlo con calma, no entrar en pánico y trabajar duro, trabajando en equipo, mirando también por el aspecto económico, que es muy importante, no entrando en pánico con la pandemia, esperemos que no nos vuelvan a confinar. Y bueno, al final todo lo que tenemos ahora, antes estaba así y ahora yo creo que ha mejorado mucho. Y dos últimas fotos para acabar. Esta es una foto de mi equipo. La semana pasada, como veis, todos con mascarilla, algunas corporativas de la SEF, otras no, en el Día de la Adherencia. Y esta es la misma foto, pero con Photoshop puesta en un jardín que tenemos cerca de palmeras, que me parecía más adecuado para la fotografía. Y nada, y poco más. Y no olvidar que la vida es aquello que pasa mientras miras tu smartphone y que aún nos queda mucho camino por recorrer. Y la verdad es que con esto finalizo mi exposición y estaré encantado de contestar las preguntas que queráis formularme.